La legendaria, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran, chicos? El día de hoy nuevamente nos encontramos en nuestra hermosa y bella Ciudad de México, muchachos, porque encontré un buffet de comida china que solamente cuesta 65 pesitos por persona. Anteriormente ya tuvimos la oportunidad de visitar uno, pero en esta ocasión el precio de este me llamó la atención y dije, vamos a ver qué tanto podemos encontrar en este buffet, qué tanto podemos encontrar para poder engordar. Así que, chicos, andan. Ok, chicos, pues ahorita lo que hay que hacer es pasar al primer nivel para poder pagar en la taquilla. Hay que mencionarle a la persona que está ahí que vamos a pasar el buffet y pues hay que subir al siguiente nivel todavía para poder acceder al buffet. Ok, y se ve muy muy bonito la entrada. Tenemos un torii a la entrada. Es un portal, una puerta que simboliza como un sitio sagrado del sintoísmo. Está muy muy bonito, me gusta la temática. Listo, familia, pues ya estamos al interior de este buffet. La verdad está muy interesante porque es en el primer nivel. Están tan solamente 65 pesitos por persona y pues vamos a ver qué tanto encontramos. Aquí está el buffet, miren todo lo que tenemos. Tenemos exactamente dos barritas, como pueden ver, dos barritas bastante buenas. Se ve que está todo muy sabroso. Uf, chulada, ¿eh? Ni siquiera sé qué me voy a servir. Puedo ver aquí una gran porción de verduras. Puedo ver por allá un poquito de como de espagueti, algo así, algo similar. Por allá rollitos. No sé, a ver, vamos a ver. Uf, mira nada más que sabroso. Ni siquiera sé qué tanto me voy a servir. A ver, yo quiero un poco de verdura. Yo soy más de carne, ustedes lo saben, pero vamos a ver. Uf, a ver esas cosas. Son como tallarines, algo así. No estoy muy seguro. Vamos a probarlo. Y acá tenemos estas cosas fritas, chicos. No sé qué sea, se ve rico. A ver, vamos a probar dos de estas cosas. Ok, chicos, ahora vamos a de este lado. Uf, aquí se ve que algo estaba bastante rico porque ya hasta se lo acabaron. No sé qué haya sido. Mira, aquí hay unos como taquitos dorados. A ver, vamos a ver. Voy a decidirme un par de estas cosas. También trajeron bolitas de pollo. A ver, vamos a subirnos una. Y acá hay son como alitas, es lo que yo creo que es. A ver, alitas como adobadas, se ven ricas, ¿eh? Vamos a probarlas. Está chiquito, pero me gusta porque está como que muy bien distribuido. Y aquí está mi platito. Me gusta todo el espacio, se ve amplio, está chido. Vamos a probar. Ok, lo que sí debo decirles es que siente el calor arriba bastante fuerte, ¿eh? Recordemos que mientras más pisos subamos, pues obviamente se va a sentir más el calorcito. Pero bueno, ya estamos aquí, vamos a comer. Vamos a probar esta rica sopita, a ver qué tal. Está bastante rica. Como de verdurita, muy nutritiva, muy rico. ¿Saben qué me pasó, chicos? Ya no alcancé tenedor. Yo creo que todos están ocupados. Pero bueno, vamos a empezar por este taquito dorado. Vamos a ver qué tal está, no sé de qué sea. Es un taquito dorado, como de pollo. Bastante bueno. Me encantaría que hubiera guacamole para echarle aquí, sería genial. Pero está bueno, está bueno. Ok, ahora vamos a probar esta especie como de tallarines o no sé qué sea. A ver, vamos a ver. Qué rico, ¿eh? Es como una especie de ramen, pero un poco más grueso. Y le han colocado como, no sé, como cebollita. Y la verdad está muy rico. Yo creo que ahorita me voy a servir más de este. Ok, ahora voy a probar estas cosas que realmente no sé qué sean. A ver si alguien sabe qué es ahí. Por lo que no. Miren, es como una especie como de rollito primavera, pero no sé, preparado de diferente forma. Vamos a ver. Es como una especie de rollo primavera. Sí. Adentro trae como verduritas. No está mal, pero yo creo que voy a servirme algo más.
Ok, familia, a ver, ahora vamos a probar lo que es estas alitas como adobadas, ¿no? Algo así. Se ven ricas, a ver, vamos a ver. También tienen buen aroma. Está como que ligeramente enchiladita, como agridulce, no sé, está rico. Eso sí me gustó. Me sentí también fresco. Esto sí, sí me gustó. Yo creo que voy a servirme más alitas de pollo. Bien, chicos, ya también sacó nuestra agüita de Jamaica. Vamos a probarla. Vamos a ver qué tal está el agüita de Jamaica. Saludcita, chicos, a ver. Refrescante. Está bastante buena para este calorón. Ahora sí, alcancé a tener dos, muchachos. Vamos a ver. Voy a servir más ramen porque eso sí me gustó. Aquí hay que como que hacerse chiquito porque está pequeño el espacio. Pero esto realmente está delicioso, chicos. Si vienen aquí, esto se los recomiendo. Es como ramen, está exquisito, chicos. Voy a servirme una buena cantidad porque sí me gustó. Matarile rile lo. Ahora vamos a la otra barrita que es como donde está la carne, ustedes saben, ¿no? Aún han traído de esta cosa que se ve que estaba muy rica, no sé qué haya sido. Vamos a ver. Más bolitas de pollo. Una nada más. Y vamos a agarrar de esto. Esto es como pollo, una buena pierna de pollo. Eso, vamos a agarrar mucho pollo. Me gusta el pollo. Y más cuando está agridulce, chicos, sabe rico. Aquí ya se acabó. Se ve que esto era algo agridulce. Pues ya se acabó. Solamente me quedan las sobras. También quiero aprovechar que estamos aquí en el área de la fruta. El postre, tenemos melón, allí gelatina. Aquí igual es como con yogur o algo así. Esto se ve que era arroz con leche, sandía, más meloncito. Acá una combinación de estas, zanahoria como a la crema y esta otra ensaladita. Se ve que también aquí había más yogurts, como de fresa, como de, no sé, tal vez durazno. Y este no sé qué haya sido. Pues sí, alcanzamos esta cosa, no sé qué sea. Es como, no sé si sea carne de puerco o de res, pero ahorita lo vamos a averiguar. Ya saben que yo eso me dedico, a comer y a beber. Esta es su sección favorita de paseo con el gordo. Vamos a ver. Quiero que vean el color. Se ve muy rico. A ver, vamos a ver. Sí, es puerco y está como que agridulce. Sabe rico. Sabe muy rico. Quiero que vean cómo brilla. Vean ese color rojizo brillante. Está como, ay, se cayó, carajo. Creo que todavía está vivo. Creo que todavía está vivo esto. Vamos a ver. Ahora entiendo por qué se acabó de volada. Está muy rico. Muy rico. Chicos, ya es el tercer platillo. Vamos ahora por el postre. Vamos a ver qué tanto encontramos. Aquí hay una muy buena porción de meloncito. Qué sabroso. Meloncito sabroso. Chulada, Me gusta mucho el melón. Ya no hay sandía, no puede ser. Se acabaron las sandías, esos condenados. No, está muy bien. Eso significa que tiene bastante éxito. Ok. A ver, voy a subirme de este. Es como con yogurcito, no sé qué sea. Se ve que está rico también. A ver, ya tenemos melón y tenemos esto. A ver, esta otra. Casi como una machaca. Vientos. Y un poquito de zanahoria también. Vean nada más, que sabroso. Con eso bastará. Ok, chicos, ya estamos aquí por probar la frutita. A ver qué tal. El meloncito. Fresquecito, jugoso. Delicioso, me encanta. Chicos, y van a cerrar pues con una buena cervecita. Bastante rico todo. La verdad está el buffet bastante bien. Yo creo que la calidad-precio van de la mano. Creo que está bastante bien y creo que sí lo vale. Listo, familia, la verdad quedé bastante satisfecho con esta comida, con este buffet. Por tan solo 65 pesos creo que lo vale. Creo que este lugar te podría sacar de un apuro si vienes con toda la familia. Creo que es un lugar que vale la pena. Está bastante bien. Ya saben que todos en la descripción del video voy a dejarles todos los datos para que puedan venir a disfrutar de este buffet. Dale, chicos, muchísimas gracias y yo creo que nos vemos en el siguiente video. Chau, legendarios.